Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Foro 45, el espacio de debate político, el espacio de los candidatos al Congreso de la República y al Parlamento andino que quieren venir, que han aceptado nuestra invitación para estar en un espacio de conversación, de propuestas, de lanzamiento de ideas para ver si ganan con ello el voto ciudadano y son con ello capaces de llegar al Congreso de la República o al Parlamento andino. Estamos muy contentos de estar una noche más con ustedes a través de la señal del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy el tema central, el tema eje de todo el programa es el tema de los derechos humanos, un tema que desde el Congreso de la República hay mucho por hacer. Y en ese sentido quiero presentarles a nuestros invitados, los invitados de este primer bloque de programa, para que los conozcan, para que sepan quiénes son y para que podamos escuchar sus propuestas. Quiero presentarles en primer lugar a Enrique Sarmiento Loyola. Él es de Perú Nación y va con el número 20 por Lima. Candidato Sarmiento, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Cuénteme de usted, ¿por qué quiere llegar al Congreso? Hay una serie de motivaciones, aparte de la vocación de servicio, que creo que todos aquí la tenemos, ¿no? Bueno, en principio, el hecho que nosotros constatamos ciertas necesidades en el actual Congreso de la República, ¿no?, para que se fortalezca esa institucionalidad representativa, democrática, competente, ¿no?, que se requiere, sobre todo en estos tiempos. De acuerdo, y más en el tema de derechos humanos que son tan sensibles. Candidato Sarmiento, muchas gracias y que sea un buen debate el de esta noche. Nos acompaña también el candidato Jesús Tobar Noroña. El candidato Tobar Noroña es de Perú Posible y también lleva el número 20 por Lima. ¿Cómo está, candidato Tobar? Bienvenido. Muy buenas noches, un saludo. Un gusto. A todos los televidentes. Y bueno, mi propuesta es llegar al Congreso para poder cambiar y mejorar el Congreso. Y veo que también felicitarlo por este programa que también es de los derechos humanos de nosotros, que queremos que abre la cancha, que abre la cancha para poder llegar, ¿no? Claro. Entonces, ¿hace cuánto que está en Perú Posible, candidato Tobar? Estoy 16 años en Perú Posible. ¿Como militante de base o ha participado ya en política? Como militante de base desde el año 2000 y desde el 2011 soy regidor de la Municipalidad de Los Olivos. De Los Olivos. Sí. Pues mucha suerte en este debate y en la campaña electoral. Muchas gracias. Es el candidato Tobar Noroña con el número 20 por Lima, por Perú Posible. Nos acompaña también la candidata Margarita Pajares Flores. La candidata Pajares Flores es de Solidaridad Nacional y tiene el número 28 también por Lima. ¿Cómo está, candidata? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, en realidad muy feliz de estar esta noche con ustedes y sobre todo en este programa tan importante para la ciudadanía. Si la gente decide votar por el 28 de Solidaridad Nacional, ¿usted qué haría en el Congreso? Bueno, una primera propuesta que yo tengo es lograr la meritocracia en el Congreso. Ya. Entonces yo digo, también los congresistas tienen que ser evaluados. Y evaluado significa ver su producción legislativa, qué tipo de leyes han propuesto, su trabajo, tanto en las comisiones como en las tareas que le corresponde a su alta investidura, así también que rindan cuentas como corresponde, porque todos somos evaluados siempre en la tarea que tenemos. Muy interesante. Entonces hay que evaluar su productividad. Veremos si lo consigue, candidata. Mucha suerte también. Muchas gracias. La candidata, les reitero, la candidata Margarita Pajares va por Solidaridad Nacional con el número 28. Y nos acompaña también el candidato Fernando Ceballos Patrón. El candidato Ceballos Patrón es del Partido Humanista y tiene el número 22 por Lima. Candidato, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los amigos que son televidentes de Foro 45 y que nos da la oportunidad a los candidatos al Congreso de la República de poder expresar una agenda que ha estado ausente por responsabilidad, quizás de los propios organizadores del proceso electoral. ¿Por qué quiere estar usted en el Congreso? Para representar a los peruanos, para representar los legítimos intereses de los peruanos, no para representar a transnacionales, representar o apetitos internacionales o apetitos que no son nacionales. Quiero nacionalizar nuestro Congreso, por eso quiero estar en el Congreso. Quiero poner en agenda de este Congreso los derechos humanos tan ninguneados en este tiempo. Qué interesante. Muchas gracias, candidato, y mucha suerte también en sus objetivos. Fernando Ceballos Patrón, Partido Humanista, con el número 22. Ellos ya lo saben, van a tener
algunas rondas, 4 rondas de conversación, cada una de 45 segundos. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué el tiempo es tan corto? Porque necesitamos que nuestros candidatos sean muy claros y muy concisos en sus ideas. Saquemos del debate político la diatriba, la discusión y el insulto y concentrémonos en las ideas. Y en ese sentido, yo quiero dejar en el uso de la palabra al candidato Sarmiento Loyola de Perú Nación con el número 20 por Lima. Tiene usted 45 segundos. Buenas noches. Para nosotros, el tema de derechos humanos no es un asunto solo del pasado, es también presente y prever escenarios futuros. Es en tal sentido, por ejemplo, que cuando se ha propuesto la ley de búsqueda de personas desaparecidas y cuya aprobación está pendiente, nosotros consideramos que más bien debió haberse planteado una ley integral de búsqueda de personas desaparecidas y desapariciones forzadas, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, en primer lugar, hay la necesidad de articular una serie de leyes sobre personas desaparecidas, ¿no? Que va más allá pues, de la época de la violencia política, ¿no? Y en segundo lugar, hay delitos internacionales como la trata de personas. Muchas gracias, candidato Sarmiento. Tendrá su oportunidad en su segunda participación de redondear esas ideas. Es el turno ahora del candidato Jesús Tobar Noroña, de Perú Posible, con el número 20 por Lima. Candidato, adelante. Buenas, sí, sobre los derechos humanos que en el Perú desde 1948 ha sido postergado y han estado postergándose, que hoy en día también vemos que no se cumple todavía en totalidad los derechos. Y hemos visto, por ejemplo, en el Poder Judicial que se demoran mucho los expedientes, hay muchos inocentes que están esperando que le resuelvan los problemas. Y en los niños, en los niños también tenemos que ver que se protejan, que muchos niños en el Perú no van al colegio, hay desnutrición. Muchas gracias, candidato Tobar, gracias por esa primera intervención. El tema de la demora judicial y la afectación a los derechos humanos, comentaba el candidato Tobar. Margarita Pajares, de Solidaridad Nacional, es su turno. Muchas gracias. Bien, creo que todos reconocemos lo que significa los derechos humanos en el país. Es decir, hay un reconocimiento, pero lo que falta es la práctica para que se ejecute justamente lo que se dice en las leyes. Por ejemplo, yo, profesora universitaria, tenemos nuestra ley universitaria, la última 30.22.0, que habla, entre otros, del derecho del profesor, el reconocimiento, el derecho a la promoción docente. Y sin embargo, y puedo hablar con experiencia, no solamente en Lima, cuando he estado en universidades en Trujillo, en Pedro Ruiz Gallo, en Faustino Sánchez Carrión, San Antonio Abad del Cusco, ¿qué es lo que observo? Que no se cumple. Entonces tenemos profesores que tienen... Y habrá tiempo para seguir redondeando esa idea, candidata. Muchas gracias. Gracias por esa intervención. La candidata Margarita Pajares, Solidaridad Nacional, número 28 por Lima. Candidato Ceballos, es su turno. Adelante. Bueno, yo quiero decirle a nuestros pobladores del Perú, a nuestros ciudadanos y a todos nuestros hermanos que el Partido Humanista tiene la alta responsabilidad, por ser humanista, de defender y ser garante de los derechos humanos. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro ideario. Para eso hemos nacido los humanistas, para eso estamos en esta contienda electoral. En los 5 años de gobierno, si nos toca hacer gobierno, nosotros vamos a lograr que se respeten los derechos humanos. Aquella convención que partió en 1948 y todos los convenios internacionales que ha suscrito el Perú y aquellos que también no ha suscrito el Perú. Aquellos que no se respetan desde el Ejecutivo, como el Tratado 169 que tiene la declaración, la de la consulta previa, y los componentes de este convenio. Muchas gracias, candidato Ceballos. Interesante también el tema planteado por él, la necesidad del cumplimiento de los acuerdos firmados por el Perú en materia de derechos humanos, que en algunos casos no han terminado de incorporarse a la legislación nacional y de cumplirse por ende. El candidato Fernando Ceballos es del Partido Humanista y tiene el número 22. Y con él hemos cerrado la primera ronda de propuestas en esta noche dedicada a los derechos humanos. Comenzamos ya la segunda ronda con el candidato Sarmiento. Adelante. Gracias.
Nuestro plan de gobierno también está considerando lo que los especialistas han calificado como derechos humanos de segunda generación, es decir, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos económicos, ¿no? Al respecto, Francisco Díaz Canseco, candidato a la presidencia por Perú Nación, ha sido claro al comprometerse que el Estado pagará su deuda social a los peruanos, ¿no? Muchos de estos peruanos se han organizado en grupos y han logrado incluso reivindicaciones y reconocimiento de sus derechos en instancias judiciales, ¿no? Y todavía siguen esperando. Me estoy refiriendo a los jubilados, discapacitados, personal policial, de salud. Muy bien. Muy bien. Gracias, candidato. Candidato Sarmiento Loyola de Perú Nación ha sido quien ha completado su segunda intervención. Vamos a escuchar ahora al candidato Tovar del Partido Perú Posible con el número 20. Adelante, candidato. Bueno, yo decía, hay que simplificar las leyes. En materia, por ejemplo, judicial, lo hacen muy engorroso y hemos visto que están durmiendo algunos expedientes. Y sobre eso creo que deben ser las leyes un poco más claras, más precisas, para que no dilaten el tiempo. En el caso, por ejemplo, hay derechos humanos sobre la discriminación también. Mi partido mucho se ha preocupado por los pueblos indígenas, por los locales, darle al indígena, darle la estabilidad a todos, como en los pueblos amazónicos, hemos dado la igualdad para todos. O sea, se ha visto que todos debemos ser iguales. Muchas gracias. Gracias, candidato Tovar, candidato de Perú Posible. Candidata Pajares, es su turno y yo se lo concedo. Adelante. Muy amable, gracias. Bien, el tema de derechos humanos es un tema pendiente, en realidad, en el país. Es un tema pendiente porque si nosotros evaluamos y vemos todo lo que corresponde a la fecha en términos de la Constitución y lo que ella ha cumplido, vemos que no hay un cumplimiento, hay ausencia. Pero, ¿quiénes son los que ejecutan las leyes? Se entiende, son las personas encargadas y responsables de tal tarea. En ese sentido, no hay un compromiso, o sea, no hay el compromiso con el país, no hay el compromiso seguramente con el partido, no hay el compromiso consigo mismo en el sentido de esta realización y este cumplimiento tiene que darse porque así lo dice la ley y punto. Pero nosotros encontramos vacíos importantes. Vacíos de los que hay que hablar en el siguiente turno, candidata. Muchas gracias. Importante lo que ha señalado la candidata Margarita Pajares con respecto al cumplimiento en materia de derechos humanos. Candidato Ceballos, adelante. Amigos, hay una agenda pendiente de derechos humanos en el Perú y tienen nombres propios. Lo primero, hace unos años la Comisión de la Verdad puso en relieve varias violaciones de los derechos humanos. Tenemos al principal perpetrador de los derechos humanos preso en una cárcel dorada. Pero tenemos que resarcir también las reparaciones sociales que fueron recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Así también, nuestro partido se propone atender las demandas justas en derechos humanos que tienen, por ejemplo, las personas que se aman y son del mismo sexo. Nosotros vamos a aprobar la unión civil para las personas del mismo sexo. Nosotros vamos a trabajar porque las recomendaciones de la Comisión de la Verdad sean ejecutadas. Gracias, candidato. Ahí tenían ustedes propuestas concretas del candidato Ceballos del Partido Humanista con el número 22. Esta noche y las noches en que llegamos a ustedes a través del canal del Jurado Nacional de Elecciones con Foro 45, la recomendación es siempre tener un lapicero y un papel, porque quizás entre los candidatos que esa noche le presentemos puede estar uno que a usted le guste sus ideas, que sintonice con él o con ella y puede de alguna manera definir su voto de cara al 10 de abril. Así que veremos qué pasa. Tercera y última ronda de debate. Candidato Sarmiento, adelante. Gracias nuevamente. Bien, estamos creo de acuerdo con que hay un problema con relación a la calidad de leyes, ¿no? Y efectivamente, una de las razones por las que yo acepté gustoso la invitación de Francisco Díaz Canseco de Perú Nación a participar en política es porque constatamos que hay una deficiencia en la calidad de la técnica legislativa, ¿no? Hay un exceso de leyes y la incapacidad de poderlas articular, ¿no? Porque cuando hay demasiada fragmentación, llega un momento en que se vuelven inoperativas y hasta disfuncionales. Por eso le daba el ejemplo de esta nueva ley sobre personas desaparecidas y la importancia de poder establecer una ley integral sobre el problema de las personas desaparecidas. Interesante el planteamiento del candidato Sarmiento, ¿no es cierto?
la fragmentación de la legislación la hace compleja y engorrosa. Él plantea la técnica, mejorar la técnica legislativa en ese sentido. Ahí teníamos también una propuesta concreta del candidato Sarmiento. Quiero dejar en el uso de la palabra al candidato Tovar, que tiene algo que decirnos también. Adelante. Bueno, que el planteamiento de Perú Posible es defender los derechos humanos. Hemos visto gobiernos anteriores que no queremos repetirlo. Ha habido violaciones de los derechos humanos, caso La Cantuta, muchos como Barrios Altos. Hemos visto que por eso el planteamiento de Perú Posible es no volver al pasado, sino ver nuestro pasado para ir a nuestro futuro. Creo que respetando los derechos de uno, se respeta a los demás, ¿no? En ese sistema, el gobierno de Perú Posible tiene bien sentado las bases sobre los derechos humanos. Muchas gracias, candidato Tovar. Ahí estaba la propuesta también del candidato de Perú Posible. Candidata Pajares, queremos escucharla. Adelante, por favor. Muy amable, gracias. Bien. Mi partido político, Alianza Solidaridad Nacional, Unión por el Perú, PP, tiene naturalmente una propuesta importantísima con relación a los derechos humanos. Mi candidato presidencial, Nano Guerra García, es un hombre defensor de los derechos humanos, además es un académico importante con publicaciones que justamente hablan de esta temática. Pero yo quiero centrarme en lo que dije anteriormente con relación a mi propuesta, la meritocracia en el Congreso. Por lo tanto, propongo una comisión consultiva que esté integrada por Colegio de Abogados, la Defensoría, la prensa escrita y otros entes importantes, de tal manera que se evalúe la performance de ese legislador. Muchas gracias, candidata Pajares. Ya saben ustedes, el tema de la medición del trabajo legislativo para generar meritocracia en el Congreso es lo que la candidata Pajares quiere llevar como propuesta al Congreso de la República. Fernando Ceballos, del Partido Humanista, con el número 22. 45 segundos. Amigos, en un gobierno de Yehude Simón Munaro, en un gobierno de los humanistas, nosotros vamos a luchar por eliminar la mendicidad de nuestro país. Vamos a luchar porque no hayan niños trabajando en nuestras calles. Esos son los derechos que son día a día conculcados en nuestro país. Esos son los derechos humanos que nosotros vamos a garantizar. Nosotros vamos a trabajar también por nuevas afectaciones de los derechos humanos, como es el cambio climático. Debemos de ser responsables. Hace unos días un derrame de petróleo en nuestra selva peruana ha ennegrecido nuestra selva, la ha puesto de luto. Nosotros vamos a trabajar por los derechos humanos, que significa vivir en un ambiente saludable. Y eso lo vamos a lograr marcando las 3 H's del Partido Humanista este 10 de abril. Muchas gracias, candidato Ceballos. Ahí estaba la propuesta también. ¿Han escuchado ustedes propuestas, planteamientos? Todos interesantes, todos sin duda para generar debate y conversación. Pero en esta última ronda lo que quisiera pedirles a cada uno de los candidatos es que, mirando a su cámara, inviten al electorado a que se sume a sus ideas. Señor Sarmiento, comenzamos con usted. Nuestro candidato Francisco Díaz Canseco de Perú Nación y nosotros no somos nuevos en la defensa de los derechos humanos, ¿no? En el Consejo por la Paz tenemos más de 20 años de experiencia. Por ejemplo, en el caso de Ayacucho, que es uno de los lugares más golpeados, tenemos cerca de 80 comités y a nivel nacional más de 500 comités vecinales, ¿no? Entonces, creo que hemos dado prueba, ejemplo de que realmente tenemos una vocación de servicio, ¿no? Y también capacidad y propuestas, y como ustedes habrán podido ver en este corto espacio, pero gratificante, que hemos tenido para exponerlas. Candidato Sarmiento, muchas gracias y buena suerte en la campaña, que los ciudadanos decidan finalmente. Gracias. Vamos a escuchar ahora al candidato Tovar, que tiene su intervención final. Bueno, muchas gracias. Perú Posible tiene garantía de un buen gobierno y también hemos visto que ha habido prensa libre, se ha dado muchas facilidades a varios, en todas las formas, y en estas elecciones hay que marcarse la chacana de Perú Posible y no olvidarse de Jesús Tovar, un 20 al Congreso, que necesitamos en nuestro Congreso cambiar la nueva forma y nueva sangre, darle a nuestro Congreso y ponerle también un 20 al Congreso, porque está muy devaluado nuestro Congreso. En ese sentido, pues esperemos que el público nos apoye
y para llegar al Congreso. Muchas gracias, candidato Tovar. Un 20 al Congreso, ha dicho el candidato. Muchas gracias y buena suerte también, como le decía el candidato Sarmiento. Candidata Margarita Pajares, su intervención final. Muy amable, gracias. Bueno, feliz de estar en este foro 45. Gracias por la invitación, por la conducción así tan valiosa que usted le da a este programa, realmente feliz en esta noche. Ciudadanos, votemos por Solidaridad Nacional, Unión por el Perú, que naturalmente no los va a defraudar. Y por Margarita Pajares Flores, con el número 28 de julio, para recordarlo. Es un voto de garantía y mi trayectoria profesional habla de ello. Entonces, voten con seguridad, voten por la paz, voten por los derechos humanos, voten por solidaridad y naturalmente por su candidata del pueblo, Margarita Pajares. Muy bien, candidata, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte en la campaña. Que la ciudadanía sea finalmente quien decida. Candidato Ceballos, es su turno final. Nuevamente me dirijo a mis amigos para decirles que el Partido Humanista va a fortalecer la democracia. El voto que ustedes emitan este 10 de abril va a ser para fortalecer la democracia. Y si lo hacen con el Partido Humanista, ustedes van a tener la seguridad de que vamos a abolir de nuestras calles todo tipo de discriminación, sea por raza, sea por sexo, sea por condición económica o sea por razones de índole ideológico. En esta campaña hemos visto mucha discriminación. Los ricos, los señores, los varones de la plata, han abundado en nuestros medios de comunicación. Los dueños de las universidades, políticos, han abundado en nuestros medios de comunicación. Eso no contribuye a nuestro proceso. Y nosotros vamos a hacer participativos a todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Y al igual que el resto, muchísima suerte en este esfuerzo. Y con esto le ponemos punto final a este primer bloque del programa, a esta intervención de 4 candidatos. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Venimos después de la pausa. Gracias por haber estado con nosotros. Volvemos en un instante.